Mateo capítulo 7, versículo 15 dice lo siguiente. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esto es parte del Sermón del Monte que Jesús está hablando, y si usted lee los versos anteriores o los que estuvieron en la reunión anterior, se acuerdan de que Jesús había hablado de dos puertas y de dos caminos y también de dos destinos. Eso está, lo vimos el jueves, y también va a estar, para los que quieran escucharlo, después disponible el audio. Pero Jesús viene hablando en el Sermón del Monte y dice, van a haber dos puertas, una puerta ancha y fácil acceso y una puerta angosta. Van a haber dos caminos, un camino fácil, donde muchos van a entrar por él, y un camino angosto, que va a ser difícil. Pero él aclara en los mismos versos anteriores, dice, pero el camino ancho lleva a la perdición, pero el camino angosto lleva a la vida eterna. Inmediatamente después de esto, Jesús da esta advertencia que hoy vamos a estudiar. Y él empieza diciendo, guárdense, o como dice la Nueva Traducción Viviente, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. ¿Qué versículo más choqueante? Un versículo que golpea. Pero el pueblo que escuchó esta advertencia, es decir, los judíos que escuchaban esta advertencia, estaban perfectamente familiarizados con lo que Jesús decía. Él les decía, guárdense de los falsos profetas. Para usted poder entender esta advertencia que Jesús da a este público, tiene que saber de que Israel había tenido muchos profetas, incontables profetas. Muchos de ellos están registrados en las Escrituras y son profetas tremendamente importantes como Moisés, Elías, Daniel. Algunos llevan los libros Ezequiel, Jeremías. Otros son profetas no menos importantes, pero tienen libros más cortitos como lo conocemos los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, el del pez. Entonces, hubieron un sinnúmero de profetas en Israel que fueron llevando la palabra de Dios al pueblo. Profetas que advirtieron al pueblo sobre sus caminos y cómo debían corregirlos. Pero en toda esta multitud de profetas hubieron muchos también que fueron considerados falsos profetas y que fueron expuestos aún en las Escrituras porque sus profecías no se habían cumplido o porque decían hablar de parte de Dios y Dios no les había mandado. Es decir que una de las causas por la que Israel estaba tan dura y no podía reconocer a Jesús como el Mesías que ellos esperaban de hacía siglos, era justamente porque sus falsos profetas habían profetizado mentira. Parte de la dureza del corazón de Israel en el tiempo de Jesús e inclusive hasta los días de hoy es que en Israel hubieron muchos hombres que fueron profetas falsos, o poniéndolo en un término más misionero, truchos, que decían hablar de parte de Dios y no hablaban, o Dios no les había ordenado.
Ahora, la advertencia de Jesús es, falsos profetas hubieron siempre y los hay hoy. Y después Pablo, Juan y Pedro replican todo esto y dice, y los van a seguir habiendo durante la era de la iglesia, después de que Jesús ya resucita, que comienza la expansión de la iglesia. Pablo escribe muchas veces, Juan lo escribe también y Pedro, vamos a ir viendo después, que una de las advertencias era, cuídense de los falsos maestros o de los falsos profetas o de los falsos apóstoles. Es decir, que ante lo genuino siempre Satanás intentó imitar y poner algo que era parecido, pero no era el original. Y nosotros acá en Iguazú sabemos bastante de eso, ¿no? Porque tenemos a nuestros compañeros, nuestros paisanos de enfrente, que ellos son expertos en venderte cosas que parecen el original, pero no lo son. Es como uno decía una vez, ¿querés una radio? ¿De qué marca querés? Entonces ahí de la marca que vos querías ellos te ponían el sticker. Parecía el original, pero no era. Y nosotros, aunque eso es una cuestión de que no cambia la vida de nadie, pero nos hemos acostumbrado que lo trucho o lo falso o lo copiado coexista con nosotros. Entonces no nos molesta, no nos interesa, no nos modifica si de repente tenemos un celular y ese celular es el original o es la copia. A nosotros hoy en día nos da lo mismo, porque para lo que se usa o para lo que necesitamos nos viene bien igual y está bien también. O si tenemos una vez fuimos a comprar este micrófono justamente en Ciudad del Este y una de las advertencias que me habían hecho es, andate en tal casa, ellos venden los que son originales. Porque después hay otras casas que tienen uno que, mirándolo de afuera, eran idénticos, pero exactamente idénticos. Claro, valían la mitad de precio. Entonces ahí te das cuenta de que el original tenía un precio el doblemente elevado y la copia que quizás iba a funcionar, lo que pasa es que no iba a funcionar en el tiempo que el original funciona. Cuando se trata de cosas que tienen que ver con la electrónica y eso, nuestra vida no sufre demasiadas modificaciones. Pero esa misma idiosincrasia, ese mismo pensamiento se ha metido muchas veces aún dentro de las iglesias, aún en el mismo evangelio. No es nada nuevo, no es por culpa de nadie, sino que esto ha sido la estrategia y la artimaña de Satanás desde el principio. Desde el principio hubieron apóstoles verdaderos y hubieron falsos apóstoles. Desde el principio hubieron maestros verdaderos de la palabra y hubieron falsos maestros. Desde el principio hubieron verdaderos pastores y falsos pastores. Desde el principio hubieron verdaderos cristianos y falsos cristianos. Es decir, que Jesús cuando hace esta advertencia es perfecta para nuestros días también y nosotros tenemos que, como dice la Escritura, guardaos, tengan cuidado, tener cuidado. Esa es la advertencia. Hoy en día uno dirá, ¿cómo puedo ver yo esto? Pues hoy en día han proliferado un sinnúmero de religiones y de movimientos y de ramificaciones aún dentro de lo que podría llamarse el cristianismo, que parecen lo verdadero, pero sin embargo no lo son. Nosotros estábamos estudiando con el grupo de jóvenes y hemos visto varias sectas que se dicen a sí mismos religiones que parecen verdaderas, pero en definitiva son falsas. ¿Cuál es la diferencia entre lo verdadero y lo falso? Por fuera son idénticos,
Por fuera son iguales, por fuera se parecen. Pero cuando es escudriñado, cuando entra en un escrutinio, cuando se puede mirar la esencia por dentro, es donde comienza a verse las diferencias. Si uno busca un micrófono como este y la réplica, usted no se va a dar cuenta. Son iguales. Pero cuando usted los empieza a desarmar y empieza a poner el peso de uno con el peso del otro, los cables que uno tiene con los que otros tiene, la cantidad de estaño que uno tiene en sus conexiones con la que el otro tiene, empieza a hacer las comparaciones en los detalles internos, se da cuenta por qué uno es llamado el original y el otro es llamado la réplica. Entonces, lo mismo hoy en día pasa que la religión ha venido a ser como interpretada de acuerdo a lo que cada uno se le ocurre y a cada uno le parece. Hoy tenemos un sinnúmero de iglesias, de religiones, de movimientos, de gente que se levanta, de hombres que se levantan como pastores, como líderes, como apóstoles, como obispos y un montón de cosas que parecen por fuera, pero no lo son. Jesús dijo, guárdense de los falsos profetas. Y da una advertencia y dice, estos vienen a ustedes disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos rapaces. Y esa comparación es muy fuerte, porque usted está poniendo, o Jesús está poniendo al enemigo número uno de la oveja dentro del propio rebaño donde está la oveja. Él está diciendo, tienen el disfraz de oveja, parecen oveja, se siente como oveja, pero cuando se les quita la máscara, dentro son lobos rapaces. ¿Qué está hablando Jesús? Está hablando de la naturaleza con el que el hombre y la mujer opera. Y esto no es solo para líderes, para pastores y para gente que trabaja activamente en las iglesias. Esto es para todo cristiano, porque cuando usted mira en el versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. La NTV dice, así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. La naturaleza de una oveja es una y la naturaleza de un lobo rapaz es otra. Y la Biblia habla mucho sobre esto, sobre las naturalezas. Una oveja, cuando va a ser sacrificada, usted sabía, es un animal que no grita, que no refunfuña, que no bala, es decir, no hace escándalo. Diferente del chancho, ¿no? ¿Mataron chancho alguna vez? Un escándalo se hace, grita, parece que le van a matar, pues le van a matar. Exactamente. Por eso a uno le decía, deja de gritar, parece un chancho estás gritando. Cualquier animal casi cuando percibe que va a ir al sacrificio es un animal que se empieza a defender, empieza a retorcerse, a gritar, a ladrar o lo que sea. Pero la oveja es diferente. Por eso a Jesús se le compara como una oveja. Dice que él fue como cordero al matadero y su boca no abrió. Porque la oveja, aunque va hacia el matadero, es un animal que va en una humildad tan grande que su postura es la de un animal que va sabiendo que va a ser sacrificado y ni así se resiste. Jesús sabía que iba a ser sacrificado, sabía que la cruz le esperaba, sabía todo el tormento que iba a sufrir y dice que no abrió su boca. Y cuando la abrió fue para bendecir o para salvar o para dejar
últimas órdenes en su vida. Esa es la naturaleza de un hijo de Dios, la naturaleza de una oveja. Un hombre o una mujer cuya naturaleza ha sido transformada. Un cristiano verdadero cuya naturaleza ha sido transformada es un cristiano que va manifestando el fruto o la naturaleza de un cordero en su vida. Es decir, que va venciendo la carne en humildad, que cuando es corregido acepta la corrección, que cuando es enseñado acepta la enseñanza, que cuando es llamado la atención sobre un aspecto, un área de su vida, puede recibir eso y quizás a su carne no le gusta, pero puede recibirlo con humildad y decir, Señor, me equivoqué, quiero ser corregido, ayúdame, porque esta naturaleza del Cordero de Cristo en mí tiene que aflorar y tiene que crecer mucho más. Ese es un hijo de Dios, una hija de Dios, que verdaderamente su naturaleza ha sido transformada. Y eso no es algo que se pueda imitar. Se puede falsificar un tiempo. Se puede truchear la apariencia de piedad y de cristiano por un tiempo. Pero no dura mucho ese tiempo. Y esa naturaleza no es un acto humano donde yo puedo cambiar mi naturaleza propiamente. Es un acto divino que ocurre por medio de la fe en Jesucristo. Es un acto en donde el hombre no puede hacer nada para cambiar su naturaleza muerta de lobo por una naturaleza de cordero. No puedo hacer nada. Yo no me puedo cambiar a mí mismo. El hombre ha vendido la idea de que puede autotransformarse o autocambiarse o por sus propios méritos puede hacer como un esfuerzo humano y modificar su conducta y modificar, y puede hacerlo quizás exteriormente, quizás puede hacerlo con esfuerzo en su cuerpo físico, puede hacerlo quizás en su economía si se esfuerza, puede hacer un montón de cambios, pero déjeme decirle, la naturaleza carnal, diabólica y satánica que hay en nosotros no puede ser cambiada por ningún esfuerzo humano. Es solamente el hombre que cree en Jesucristo y se humilla y dice, yo soy un pecador y tú eres el Dios que me puede salvar. Por eso, como decíamos el jueves, la puerta es muy angosta y son pocos los que la hallan. Porque para entrar en la puerta y en el camino que lleva a la salvación, no puede entrar el orgullo, no puede entrar la autosuficiencia, no puede entrar el hombre con su yoísmo y decir, yo me pude cambiar a mí mismo por mi propio esfuerzo. No hay gloria que pueda compartir el hombre con Dios. La naturaleza verdadera del hombre es solamente transformada por una obra milagrosa del Espíritu Santo. Y eso no ocurre en un pasar adelante y decir, yo acepto a Jesús, levanto las manos. Eso no ocurre solamente, yo un día me bauticé, no ocurre así. Creer en Jesús es el paso, el único y primer paso. El bautismo es un paso esencial, es un paso que yo debo hacer en obediencia. Pero la naturaleza transformada la hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Si no ocurre esa naturaleza, esa transformación, lo que queda dentro mío es que sigo siendo un lobo rapaz. Como Jesús denunció y dijo, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Muchos cristianos creen que son verdaderos cristianos, pero en verdad lo único que son lobos rapaces. Muchos pastores, ministros, cantantes, profetas, apóstoles modernos, creen ellos en su engaño por el enemigo que son hombres o mujeres verdaderamente llamadas por Dios, pero por dentro lo único que les mueve
es la avaricia, es el orgullo, es la prominencia, el lugar de tener en los lugares de renombre entre la gente. Porque saben, ser un líder religioso en cualquier sociedad de la historia de la civilización humana siempre ha dado prominencia a esa persona. En Egipto, los líderes de sus religiones y sus dioses tenían prominencia, tenían acceso al palacio. En cualquier civilización hubo una deidad a la que se adoró y hubo hombres que fueron los que dirigieron la adoración a esa deidad. Y siempre tuvieron como un estatus. Entonces el mundo cristiano ha copiado eso. Y muchos han hecho un gran esfuerzo por lograr un estatus dentro del mundo cristiano, solamente para satisfacer su ego, su avaricia, sus ambiciones económicas. Por eso se han montado megas iglesias donde no se predica un evangelio sano, donde no se confronta el pecado, donde a la gente se le permite vivir de cualquier manera y jamás se le dice nada, con tal de que sus ofrendas, sus diezmos y su dinero sea puesto en las arcas de la iglesia. Así se han montado iglesias de miles y miles y miles de gente que se engañan creyendo que son nuevos convertidos y en verdad, lastimosamente muchos de ellos ni siquiera han nacido de nuevo. Se ha hecho un evangelismo muy light, donde se hacía un llamado y todo el mundo que levantaba la mano era cristiano, nacido de nuevo, pero su vida no cambiaba ningún ápice, ni un milímetro. Al otro día seguían siendo tan soberbios, tan orgullosos, tan torcidos en sus mentes como el día anterior. El evangelio ha caído en descrédito porque mucha gente dice ser cristiana, pero como Jesús dijo, dicen que son buenos árboles, pero sus frutos les contradicen. Si voy a ser cristiano como mejor no. Siguen hablando igual, siguen diciendo las mismas palabras, siguen comportándose, siguen siendo ofendidos, siguen siendo malhumorados, siguen siendo gritones, siguen siendo enojones, siguen siendo pleiteros, siguen siendo boca sucia, siguen siendo todo lo que eran antes, solo que ahora el domingo van a la iglesia. Entonces el evangelio queda desacreditado frente a los hombres. ¿Le parece que honramos a Dios en esa manera? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Hablando de falsos maestros y falsos profetas, por sus frutos. Hoy en día estamos encantados y obnubilados y muchas veces nos maravillamos de la cantidad de gente que en internet o bueno, que antes venían algunas congregaciones, porque nuestra congregación no, pero muchas congregaciones en Iguazú tenían la costumbre de invitar a gente, a predicadores de otros lados, especialmente del Brasil, y quedaban maravillados con el griterío, la fofoca y todo el alarde que hacían de poder y de show. Personas que ni siquiera conocían su vida, no sabían de su familia, no sabían de su testimonio. Y así han venido a ministrar a nuestra ciudad hombres reprobados, hombres que han dejado a sus mujeres, hombres que han sido echados de sus iglesias, pero como hacía el show que a la gente le gustaba, entonces era todo gloria a Dios, aleluya, y le metemos para adelante. Hermano, no se engañe. ¿Sabe? Hay gente que se maravilla de los predicadores que vemos en YouTube, en el Facebook y por la tele.
Usted no conoce la vida de la gente que usted ve en la tele y en la internet. Usted no sabe cómo es su testimonio. Usted no sabe cómo son sus familias. Usted no sabe de cómo cría a sus hijos. Usted no sabe lo que hace en la intimidad. Usted no sabe cómo son sus caracteres. Lo único que vemos son las pantallas. Y muchas veces son genuinos, pero muchas veces son puras actuaciones. Sin embargo, cuando nuestros pastores locales hablan y predican, muchos, ay, quisiera que sea como el fulano que veo en YouTube. Quisiera que cante como el hermano. Deshonramos a nuestros hermanos locales que quizás cantan, predican o sirven localmente porque conocemos sus defectos. Entonces ellos quedan a un costado desacreditados. Pero aquellos maravillosos que hacen los shows y que tienen esos escenarios y esos sonidos y esas cosas gloriosas que nuestro corazón se obnubila por eso, ¡ah, qué gloria! ¡Qué gloria como cantan ese grupo! ¿Conoce usted sus vidas? ¿Conoce usted sus intimidades? ¿Sabe usted lo que hacen cuando se bajan del escenario? En Posadas, en una congregación, un tiempo que participábamos, hubo una época entre el 2000 y 2007, más o menos, donde vinieron muchos artistas cristianos de renombre. Y Dios me permitió estar ayudando en algunas organizaciones de gente que hacía esto y organizaba. Déjenme decirle, eso es un puro negocio. Yo conocí a algunos artistas que a algunos les encantan, que si no tenían la toalla blanca de la tela de no sé dónde, traída de la luna y pasada por Marte, y el agua traída de no sé qué país, no sé dónde, no venían. Que si no le pagaban no sé qué precio con no sé qué cosa y no sé qué historia, no. Ahí me empecé a dar cuenta que era lo mismo que el mundo hacía, solo que con canciones que aparentaban ser cristianas. Predicadores que si no tenían tal ofrenda, que si no tenían tal hotel 5 estrellas, que si en el hotel no tenían no sé qué cosa. ¿Usted cree que esos son hombres genuinos y verdaderos? No digo que todo lo que se vea en internet sea falso. Hay muchos hombres de Dios que creemos que son genuinos, verdaderos. Pero tenga cuidado. Usted debe conocer los frutos de la persona. Hay gente que dicen, no, porque el pastor fulano, porque el pastor... Usted conoce los frutos. Usted sabe de su vida. Usted conoce cómo es. Cuando está un día malhumorado, usted piensa que los hombres por ahí no se malhumoran. No tienen sus días malos, sus desánimos. Entonces, ¿por qué a veces somos tan estrictos, tan hirientes, tan justicieros con nuestros hermanos localmente y no soportamos nada? No, porque mira, el pastor me dijo así, el pastor me habló así, el hermano que canta, el hermano que toca, la maestra de la escuelita tal cosa, son todos unos falsos. Perdón, quizás haya mucha falsedad, pero usted está en el medio también, así que es parte del club. Debe ser uno más. ¿No es mejor aquel que usted le conoce con sus debilidades, conoce sus frutos buenos y conoce lo que Dios ha hecho en su vida, que aquel que usted no conoce y se deja maravillar? Muchas congregaciones son engañadas. Muchas congregaciones son engañadas por lo que ven en los púlpitos. Y saben, yo he conocido hombres que en el púlpito gritaban, zapateaban, era gloria a Dios, aleluya, casi prendían fuego la cortina, se bajaban del púlpito, se iban al auto y le pegaban a la esposa. Si no me cree, pregúntele un día a Dani, él también conoció gente así, a Ricardo.
No se deje engañar por lo que usted ve acá arriba, hermano. No se deje engañar por lo que ve en la pantalla del celular, el show que hacen. Los líderes, o sea, los hombres o mujeres o grupos que cantan la música cristiana moderna se han vuelto en líderes y se han vuelto los modelos que esta generación sigue. Hermano, son gente que canta lindo nomás. Muchos de ellos tienen una doctrina y una teología totalmente errada. No se deje fascinar. No se deje encandilar. Usted debe conocer los frutos de la persona para poder luego emitir un juicio sobre esa persona. Por eso cuando usted conoce a alguien, por más que le diga que es cristiano, que esto, que lo otro, usted debe tener paciencia. Conozca el fruto de esa persona. Conózcale. Vea qué piensa, cómo reacciona. ¿Cómo reacciona cuando usted le corrige, le llama la atención? Entonces empieza a mostrar los frutos que tiene. Y Jesús decía, un árbol bueno da buenos frutos. Un árbol malo da frutos malos. A mí me gusta mucho ir los lunes a jugar con los hermanos y al fútbol. Más que por el fútbol me gusta porque es una manera en la que uno puede evaluar la calidad de cristiano, porque en la cancha se evalúa la calidad del cristiano. Y sí, problema de... ¿Vos querés conocer una persona? Vos podés hablar 10 horas, la persona va a parecer excelente persona. Ponete a jugar un rato y ahí va a saltar el verdadero yo. Ahí salen las malas palabras. Muchas malas palabras a veces se escuchan. Claro, nadie la dice acá dentro de la iglesia. No somos tan ingenuos. Pero en la cancha, ahí salen los emburrados, los que pegan, los que mienten. ¿Cuánta mentira debemos arrepentirnos los lunes? No fue, sí fue, no fue, sí fue. Aunque estemos jugando, sigue siendo mentira. La mentira sigue siendo mentira. Si usted miente acá dentro de la iglesia o el lunes en la cancha, la misma cosa es mentira en todos lados. Ahí se ve, porque ¿sabe por qué? No es que sean malos árboles. No es que, no, ahora soy un re mal árbol porque viento. No. Pero muchos creen que tienen un árbol más grande del que en realidad son. Es decir, para que usted entienda, muchos se creen más espirituales de lo que en verdad son. Porque vienen, porque oran, porque están ahí, porque sirven. Entonces nos creemos que somos recontra mil espirituales. Porque esta semana vine todos los 5 días a la oración, vine, qué espiritual que estoy. Pero el lunes en la cancha nos enojamos, mentimos, pateamos, decimos cosas, provocamos al otro. Y ahí cae la realidad de que todavía somos bastante arbolito inmaduro. ¿Se ve o no? Mañana se van a cuidar todos. Mañana no voy ahí entonces. Pero también es una forma de autoevaluarme a mí mismo. Usted no crea que yo quedo por afuera, me pongo en el sillón del juez y miro al resto. Es una manera donde yo también puedo evaluar, porque ¿qué dijo Jesús? Versículos anteriores de lo que leímos. Primero quita la viga que hay en tu ojo para poder ayudar a quitar la paja en el ojo ajeno. Entonces, es una oportunidad para que cada uno haga una autocrítica. Muchos son súper cristianos, pero cuando llega el momento de la debilidad, cuando llega el momento donde ahí aparece el pastor o un hermano o alguien le corrige, le dice algo, esto que hiciste está mal, termina el súper cristiano. Se ofenden, no vienen a los cultos, se debilitan, empiezan a poner un montón de excusas para faltar. Porque en la realidad faltamos porque metemos excusa nomás.
Excepto alguno que trabaje verdaderamente en el horario del culto, el resto de nosotros, si faltamos, es porque ponemos excusa nomás. Estoy muy cansado, llegué muy sobre la hora del trabajo, porque no sé qué, porque los chicos, porque el frío, porque la lluvia, porque el calor, por el sol, por la nafta, por el auto, porque el perro, porque mi tío, porque mi tía, porque mi papá, mi abuelo, excusas. 2 cultos por semana tenemos, jueves y domingo. Y hay un gran número de hermanos que no vienen los jueves. Puras excusas. Vean los frutos que estamos dando. Usted es un buen árbol, pero la Biblia dice que el buen árbol tiene que dar buen fruto. Porque fíjese el verso 19. Porque todo árbol que no da buen fruto, es decir, el árbol malo que da frutos malos, pero el árbol bueno que no da buen fruto, dice, es cortado y echado en el fuego. O sea que acá hay que tener una lectura bien finita. ¿Hay árboles malos que están dando malos frutos en la tierra y están siendo cortados? Sí, sí. ¿Usted cree que este coronavirus lo mandó Dios o lo mandó el diablo? ¿Qué cree usted? Qué pregunta, ¿eh? ¿A quién responde la naturaleza? ¿A quién responden los virus, las bacterias y todo eso? La Biblia dice que ni la hoja de los árboles se mueve sin que Él dé una orden. A Dios responde todo lo creado porque Él es el dueño de todo lo creado. Y aún este virus es algo que Dios permite. ¿Para qué? Para que los malos árboles que han dado malos frutos sean cortados. Para que también buenos árboles que ya han madurado a su plenitud sean levantados. Porque muchos buenos cristianos se han ido con el Señor. Pero también buenos árboles que no han dado fruto, buenos árboles que no han dado fruto alguno, van a ser cortados y echados en el fuego, dice. ¿Qué es cortado y echado en el fuego? ¡Me voy al infierno! No se desespere, no se vaya al infierno. Pero el fuego significa situaciones difíciles, circunstancias donde va a tener que ser el hombre y la mujer purificado. Significa en criollo pruebas y luchas para que aprendamos a dar buenos frutos. ¿Qué buenos frutos espera Dios de nosotros? ¿Se acuerda lo que dice Gálatas 5, 20, 21, 22, 23? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Un verdadero cristiano con el tiempo empieza a producir el fruto del Espíritu. Pero uno que no es buen árbol o uno que no ha nacido de nuevo no produce esos frutos. Puede imitar el amor, puede querer imitar la paz o la paciencia o la fe, pero no lo va a poder hacer por mucho tiempo. Es decir, que usted, que es un buen árbol, no puede quedar sin dar frutos. Si usted y yo quedamos sin dar fruto, guarda, dice la Escritura, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Y si no da buen fruto, será cortado. Hay muchos hombres, pastores, gente que ha servido en la iglesia de Jesucristo por muchos años, pero no han dado buenos frutos que están siendo cortados por esta enfermedad. Han dado frutos para sí mismos, pero no han dado fruto para el reino de Dios. Cuidado con eso que les digo. Dios ha empezado un juicio y una corrección
Y presta atención a esto que le voy a decir. Dios ha empezado una limpieza y una corrección en su iglesia. Y ha empezado por el liderazgo. Ha empezado por pastores, por ministros, por hombres que se suponía que debían dar buenos frutos para el rey, pero que a lo largo de su ministerio han dado frutos para sí mismo, para su ministerio, para su crecimiento, para su corazón. La cantidad de pastores que han muerto por el coronavirus es innumerable. El año pasado, cuando había 3 o 4 meses de pandemia, había venido un informe de la iglesia de Bolivia y el hermano Ovidio me había dicho que sí que era cierto. Centenas, pero centenas de pastores murieron. Centenas de pastores murieron. Argentina, miles de pastores han muerto o han estado grave en los hospitales por causa del virus. No tanto la iglesia, o sea, los hermanos de la congregación, los líderes, los pastores. Ahora mismo hay un montón en el grupo de pastores de la provincia pidiendo oración por algunos pastores internados, entubados. Han servido a la obra según sus perspectivas, pero los frutos que dieron no eran frutos para el reino, eran frutos para sí mismos. Han engrandecido sus ministerios, han ensanchado sus propias chacras, pero no han dado los frutos correctos. Dios nos guarde de dar buenos frutos. Ahora, si Dios trata así a los pastores y a los líderes, sepa que esa misma corrección, esa misma limpieza, esa misma disciplina que ha venido sobre el liderazgo de la iglesia va a extenderse a todo el cuerpo de la iglesia. A cada uno que dice ser cristiano. Vamos a ser puestos en la zaranda, vamos a ser probados, vamos a tener que responder y Dios va a pesar nuestros corazones si damos o no frutos correctos. No nos engañemos. Dice la Escritura, Dios no puede ser burlado. No debemos engañarnos. Busque por favor 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. La NTV dice, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Este tiempo es ahora. Porque si hay falsos maestros, falsos pastores, es porque hay falsos cristianos que quieren oír esas cosas. Si nosotros en la iglesia predicáramos prosperidad, bendición y Dios te va a dar, das 100 y Dios te da 1000 y aleluya y gloria a Dios, hace mucho hubiéramos tenido que tirar todo esto, no tendríamos lugar. Pero como predicamos el sermón del monte nomás, donde eso hay que morir y morir y morir al yo para que Cristo viva en mí, entonces no somos tan populares. Si hay gente que predica un evangelio adulterado, es porque hay un pueblo que quiere escuchar un evangelio adulterado.
Si hay gente que compra cosas, si hay gente que fabrica cosas truchas, es porque hay gente que compra cosas truchas. Si nadie las comprara, nadie las fabricaría. Y hay un evangelio adulterado. En internet, en las redes. No sé las demás congregaciones de acá, no las conozco, no puedo hablar por ellas. Pero sí veo mucho lo que sucede en las redes. Y hay un evangelio totalmente que ya no es cristiano. Hay religiones adulteradas que no muestran frutos de piedad. No muestran frutos de piedad. Muestran otros frutos. Esas religiones van a ser corregidas. Van a ser llamada la atención. La religión católica romana tiene apariencia de piedad, pero ¿qué frutos ha dado? Días atrás el Papa diciendo, la propiedad privada no es un derecho primario, sino secundario. Un hombre totalmente declarado socialista, comunista en sus orígenes, dirigiendo una entidad, una empresa que tiene la mayor cantidad de propiedades privadas del mundo. ¿Qué frutos han dado? Una religión muerta, lleno de pedófilos entre sus filas, lleno de homosexuales entre sus filas, que ha engañado a la gente, que le ha mentido, le ha hecho creer que puede llenar sus corazones de idolatría y de paganismo y aún así ir al cielo. Una religión que no... Es un mal árbol y está próximo a ser cortado. Es un muy mal árbol y ha dado muy malos frutos. Religiones o sectas, como los testigos de Jehová, los mormones, sectas torcidas y perversas que su doctrina y su teología es antibíblica por donde se la mire. Iglesias, aún dentro del cristianismo, que se han levantado con ideas y prédicas motivacionales y de dinero y de prosperidad, son malos árboles, han dado malos frutos. Imagínense lo torcido que están en algunos países, que hay iglesias que son exclusivamente para gente de la comunidad LGBT. Europa, muchas religiones, la luterana, la anglicana, la iglesia bautista norteamericana, tienen pastores transexuales. Calcule lo torcido del árbol, lo podrido del fruto que está dando. Están mostrando los frutos que tienen. Son malos árboles. Para eso viene fuego, viene un juicio de Dios para esas naciones, para esas iglesias, ministerios. Iglesias de 5,000, 10,000, 20,000 personas, congresos multitudinarios que se hacían todos los años en muchos lugares en Argentina, en Centroamérica, donde supuestamente vendían que lo último de la unción, lo último del movimiento de Dios, del Espíritu Santo, Dios largó un virus en el mundo y se canceló todo. Cancelaron conciertos, cancelaron congresos, cancelaron todos. Dios mandó todo el mundo a la casa. ¿Saben cuántos no van a volver de sus casas a la iglesia? Gente que creía que había nacido de nuevo, pero su naturaleza no había cambiado. Seguían siendo lobos rapaces, nada de ovejas en ellos. Grupos, ministerios, cantantes, bandas, iglesias multitudinarias, cuyo Dios solamente era el dinero. El dinero. Y Dios ha empezado a tratar con eso. Porque saben, la iglesia no es de los pastores, la iglesia es de Cristo. Él tiene que formar su iglesia.
los que son hijos de Dios son de Dios. Dios establece hombres y mujeres para enseñar, para corregir, para pastorear, sí, pero los que nacen de nuevo son de Cristo. Y Dios tiene que corregir, disciplinar, llamar la atención. La Escritura dice, el padre a su hijo que ama, ¿qué dice? Le bendice, le regala cosas, le sana, le da plata. ¿Qué dice? Le disciplina. El padre que verdaderamente ama, disciplina y corrige. O sea que si yo como papá no corrijo, puedo decir que amo, pero no amo. Atento, papá, ¿eh? Atento a esa palabra. Porque nosotros, si nos preguntan, recontra mil amamos a nuestros hijos. Re mil. No hay nadie mejor que nuestros hijos. Eso es lo que sale de nuestra boca, pero ¿qué frutos da el árbol? Hay corrección, hay disciplina, aparte del amor. No hay todo látigo y disciplina. El amor va a estar, pero ¿hay corrección? ¿Hay disciplina? ¿Hay límites? Sí, entonces amamos de verdad. El amor incluye la corrección, no es el amor solo corrección. El amor también incluye la corrección. Ahora, si no corrijo, no pongo límites, no doy la disciplina correcta, no llamo la atención, no tomo las riendas que tiene que tomar un hombre de Dios, entonces me engaño, pienso que amo, pero en realidad no amo. Según la Escritura, que no le gusta, se arregla con Dios. O sea que cuando Dios nos corrige, ¿qué está haciendo? Nos está amando, nos está amando. También Dios nos bendice, también Dios nos guarda la salud, también Dios nos prospera, pero también Dios nos disciplina. Amén. Hechos capítulo 20, versículo 28, por favor, léalo. Por tanto, mirad vosotros, por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, escribía el apóstol, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar detrás de sí a los discípulos. Hechos 20, 28, 29 y 30. El apóstol decía, cuando yo me vaya, van a venir otros que son lobos rapaces. Presten atención. ¿Saben? En la iglesia llega de todo. Llegan gente que Dios llama, pero también llegan lobos rapaces. ¿Y saben qué tenemos que hacer los padres, los pastores? Ser buenos pastores. Y el pastor que vea un lobo rapaz, enseguida le echa, le confronta. Y de ustedes se levantarán hombres que van a ser lobos rapaces. ¿Cuánta gente se levantan de las iglesias con el título de cristiano y lo único que hacen es criticar? Critican al pastor, critican a los que cantan, critican a las maestras, sacan el cuero a uno, sacan el cuero al otro, ponen pleito entre los hermanos, crean división. ¿Qué creen ustedes que son esos? ¿Ovejas? No, lobos rapaces. ¿Qué dice la Escritura? Huya de los lobos rapaces. Cuando alguien viene a criticar, a contar un chisme, a sacar el cuero, a tirar mala onda, a decir algo para que ores, si tú eres oveja tienes que huir, hacerle callar la boca. El problema es, si te gusta y te queda, tené cuidado, porque por ahí pensamos que somos ovejas, pero en realidad somos tan lobos rapaces como el otro. Chan. Dice un proverbio, no cristiano, pero pájaros del mismo plumaje vuelan juntos, dice, ¿no? ¿Dice o no? Y eso es así. Así que fíjese cada uno con quién hace su junta, porque es el plumaje que va a manifestar.
es el fruto que vas a terminar dando. Si tu junta es con quien critica, con quien hace chistes inapropiados, con quien tiene un vocabulario soaz, con quien le encanta, es bien sencillo. Ahora, si lo que te gusta es aprender de Dios, buscar a Dios, la palabra, escudriñar, ser corregido, ordenar la vida, también es sencillo. Tienes que sumarte a gente que ande en ese camino. Si nos gusta estar con divisionistas, con gente que lo único que hace es poner el hermano contra el hermano, y a mí me dijo, y vos sabés que a mí me dijo, y yo pensé, y yo vi, y yo hice, y para mí que hizo así, para mí que tal cosa. Cuidado, cuidado, no vaya a ser que creamos que somos buenos árboles y estemos dando malos frutos. Cuidado. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13. Está Pablo escribiendo a la iglesia y dice lo siguiente. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla esto, es decir, no me sorprende, dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La NTV dice, así que no es de sorprenderse que los que les sirven también se disfracen de siervo de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. O sea que hay ministros de Dios y hay ministros del enemigo. Satanás se disfraza, dice Pablo, como un ángel de luz. ¿Cuántas cosas parece que son buenas? ¿Cuántas amistades que parecen que son buenas? ¿Cuántos compinchismos? ¿Cuántos noviazgos? ¿Cuántas asociaciones? ¿Cuántos negociados que parecen que son, pero no vienen de la verdadera luz? Viene de uno que se disfrazó de ángel de luz. Así sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Hay muchos disfrazados de ministros de justicia. Hay muchos disfrazados de creyentes. Pero en realidad no sirven a Dios. Sirven a Satanás. Cuidado, que aquellos tendrán la paga que sus perversas acciones merecen. Cuidado. ¿Qué debo hacer entonces? Primero que todo, ponerme yo delante de la luz y de la lupa de Dios. Evaluar mi propia vida, porque más de uno de nosotros va a estar pensando, ¿será que aquel hermano con el que yo me junto? ¿Será que aquel pariente? ¿Será que aquel amigo? ¿Será? No. La palabra no es para que vos y yo pensemos por el otro. La palabra es para que vos y yo pensemos por nosotros. Amén. Pues hágase así, este es para mí. Yo tengo que ser evaluado como un buen árbol. Yo tengo que ser encontrado como un verdadero ministro de justicia. Yo tengo que ser hallado como un verdadero cordero. Yo, primero para mí. Porque ya seguro que más de una mente voló para, seguro el hermano fulano, yo sabía que ese era mal árbol. Ese tal fulano, es el de la otra ya, mi compañero, mi amigo. No me voy a juntar más porque ese está dando malos frutos. Pará. Antes de evaluar el fruto malo que pueda dar el otro, pon en la balanza tus propios frutos. Mis propios frutos. ¿Cómo son los frutos que yo estoy teniendo? ¿Cuánto pesan? Si son frutos de amor, de paz, de humildad,
Cuando yo soy corregido, ¿cómo reacciono? Cuando a mí me llama la atención, ¿cómo contesto? Cuando a mí me corrigen y me disciplinan, ¿cómo reacciono? Como un cordero humildemente y digo, sí, está bien, perdóname, me equivoqué, tenés razón, vamos, voy a pedir a Dios que me ayude a cambiar. O me cierro, me emburro, me picho, me ofendo en el corazón, y aunque digo, no, todo bien, pero por adentro la raíz de amargura empieza a crecer. El fruto que yo estoy dando tengo que evaluar. No piense por el otro. Esposas, no piensen por sus maridos, porque más de una ya pensó por el marido. Qué bueno que vino mi marido para escuchar la prédica de hoy. Qué bueno. Tomá para vos. O algún marido tal vez por su esposa. O algún padre por su hijo. Ahí está. Dale duro, Fabián, dale duro. O algún hijo por su papá, su mamá. Bueno, no. No piense por el otro. Es para vos. Es para mí. Yo tengo que ser un buen árbol y dar buen fruto. Amén. Por sus frutos los van a conocer. ¿Quiere conocer a alguien? Dé tiempo a conocer los frutos que da. No sea impaciente. Deje que corra agua bajo el puente y usted va a ver. Porque todos arrancan súper emocionados. Pero ahí dele un 6 meses y usted ya va a empezar a ver qué clase de árbol está teniendo. El primer tiempo que la gente viene a la iglesia viene con una adrenalina que tenés que ponerle un freno, pará un poco. 6 meses después le tenés que mandar mensaje para que venga al culto. ¿Entiende o no entiende? Entonces, paciencia. El Señor está trabajando, Él está limpiando su huerto. El huerto es del Señor, Él está limpiando. No chillemos cuando Él limpia nuestras vidas. No nos quejemos. Agradezcamos y digamos, Señor, límpiame más. Quiero ser un árbol que dé un fruto excelente. ¿Para qué? Para que otros puedan comer del fruto que nace de mí y sean bendecidos por causa de mi vida. Amén. ¿Podemos orar? Póngase de pie, por favor. Y después de orar, le voy a pedir que se vuelva a sentar, porque hay un agasajo de los niños de la escuela bíblica a los papás. Pero vamos a tomarnos un tiempo para orar y decir, Señor, por favor, límpiame más. Quiero ser un buen fruto. Quiero ser un buen árbol, un árbol que da buenos frutos. Jesús, gracias, porque tu palabra, Señor, no cae vacía, no vuelve vacía, sino que cumple los propósitos para lo que fue creada. Señor, tu palabra es fiel. Tu palabra nos golpea, nos confronta. Tu palabra, Señor, toca hasta la fibra más íntima de nuestros corazones. Señor, y nos duele en nuestro interior, nos duele, Señor, y nos golpea. Pero, Señor, queremos ser buenos árboles que den buen fruto, árboles del plantío de Dios que den frutos preciosos, frutos en los cuales tú te puedas deleitar, frutos en los cuales tú puedas gloriarte, Señor. Oh, Señor, concédenos la gracia de ser genuinos, de no ser falsos, de no ser truchos, de ser, Señor, verdaderos hijos e hijas. Ayúdanos, Señor, que esa naturaleza del lobo rapaz que quiere, Señor, coexistir en nosotros sea destruida y sea aniquilada, y la naturaleza del Cordero de Dios sea, Señor, cada vez mayor en nosotros. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a que nuestra vida, nuestro mundo interior sea tratado, sea abonado por tu Espíritu Santo para que demos frutos gloriosos, frutos de amor, frutos de paciencia, frutos de fe, frutos de gracia, frutos, Señor, donde tu palabra brille en nosotros. Nuestra boca, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser
Señor, podamos vivir irreprensibles. Cuando tú vienes a buscar en este plantío frutos de tu huerto, puedas hallarnos, Señor. Espíritu Santo, abona la tierra de nuestro corazón. Cámbianos, transfórmanos. Y si estamos dando malos frutos, oh Señor, corrígeme. Corrígenos, 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 Señor, para que demos frutos excelentes. Señor, que tu presencia pueda estar y pueda habitar en medio nuestro. Jesús, te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Y yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Dios les bendiga. Pueden tomar sus asientos un ratito. Las maestras de la escuela bíblica y los niños han preparado unos regalitos. Para los chicos, lo que le vamos a pedir es a los niños de la escuelita que vayan pasando mientras hablo para buscar sus regalitos y luego se van y se sientan al lado de sus papás, ¿sí? Así mientras pasamos el video que ustedes hicieron, les pueden entregar sus regalos.